Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con las clases del sistema hemolinfoide. Dentro de estas clases nosotros vamos a ir dividiéndolas. Hoy vamos a hablar de algunas generalidades, algunos conceptos que vamos a tener que tener en cuenta. Después va a ir otro apartado donde vayamos por lo que es las anemias, después por digamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Y por último las plaquetas. Eh, Vamos a ir destacando como patologías las principales, vamos a destacar principalmente las anemias, las leucemias y los linfomas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que no son las únicas. Entonces, para comenzar con este tema, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es empezar a ver algo, ¿sí? Recuerden que de la médula ósea, ¿sí? Todo lo que es la formación de las células sanguíneas, acuérdense que las células sanguíneas se originan durante la vida prenatal, primero en el saco vitelino, ¿sí? Más o menos los 2 o 3 primeros meses de vida intrauterina. Entre el mes 1 y el mes 9 de vida intrauterina pasa a tomar importancia el hígado, con picos entre el tercero y el sexto mes. El vaso entre el tercero y el sexto mes de vida intrauterina, con picos entre el cuarto y el quinto, ¿sí? Y la médula ósea, que es lo que nosotros vamos a tomar como base, generalmente es el último trimestre de vida intrauterina y toda la vida postnatal, ¿sí? Acuérdense que siempre nos originamos de una célula madre, stem cells, que acá se iban agrupando en lo que eran las unidades formadoras de colonias, y después tendré la serie eritroide, la serie mieloide, ¿sí? Con el eh, granulocito con el monocito. Por otro lado, la fase linfopoyética, trombocitopoyética, ¿sí? Para terminar originando glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Y plaquetas, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, vamos a tener que tener algunos conceptos generales, ¿sí? Una de las palabras, acuérdense, que vamos a usar mucho acá, va a ser pancitopenia. Pan todo, peña disminución, ¿sí? Acá es donde nosotros encontramos una disminución dentro de digamos, por debajo de los valores normales, ya sea de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Por eso pan significa todo, ¿sí? Emia, peña, disminución, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar de policitemia. Policitemia es nosotros vamos a ver que se utiliza cuando aumenta la cantidad de células, ¿sí? Ya sean células roja, blanca, plaquetas, pero principalmente se usa cuando esto aparece en sangre periférica y principalmente para los glóbulos rojos, ¿sí? Por otro lado, lo que es anemia, ¿sí? La anemia es la disminución de la cantidad de los glóbulos rojos en sangre periférica o disminución de la carga de hemoglobina en esos glóbulos rojos o del hematocrito, es decir, algo que sea medible, siempre por debajo de los valores normales, ¿no? Eh, Dentro de esto, acuérdense que muchas veces uno dice que la anemia es la cantidad o la disminución de la cantidad total de glóbulos rojos. Lógicamente que hay que ir evaluando los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Cómo está el hematocrito, bueno, para ver bien el tipo de anemia. Por eso vamos a tener que saber los valores normales. Por otro lado, ¿sí? Citosis, ¿sí? Eh, Ustedes van a ver que muchas veces se usa de aumento, ¿sí? Por eso si yo digo eritrocitosis, es específicamente hablar de que aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Lógicamente que principalmente esto se debe a un aumento en la producción. Por otro lado, eritroblastosis es cuando aumenta el número de precursores inmaduros de los glóbulos rojos en sangre periférica. Blasto, acuérdense que es formación, por las dudas, ¿sí? Y bueno, acá lo que aumentó fueron los eritroblastos, ¿sí? Que eran los glóbulos rojitos inmaduros, ¿sí? Muy bien. Me voy a lo que es la parte de leucopenia, peña, disminución. Eh, a ver, nosotros estamos hablando de una leucopenia cuando disminuyen la cantidad de glóbulos blancos, ¿sí? Más allá de que las otras series estén bien.
Generalmente tenemos que hablar por debajo de 4.000 más o menos para ya empezar a hablar de leucopenia, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de leucocitosis, citosis otra vez, ¿no? Es aumento. Acá hay gran cantidad de glóbulos blancos. Dentro de esta gran cantidad de glóbulos blancos, nosotros podemos observar, por ejemplo, cuando están arriba de 11.000, igual hay que ver en qué condición, ¿no? Uno los está midiendo, ¿no? Pero generalmente arriba de 11.000 ya podemos estar hablando de una leucocitosis. Eh, y después puedo ser más específico, ¿sí? Neutropenia, penia, disminución de los neutrófilos, ¿sí? Yo puedo hablar de eh, neutropenia, digo neutrófilo, pero puedo yo decir eosinopenia, ¿sí? Puedo decir leucopenia y ya me fui directamente a los leucocitos. Por otro lado, yo puedo decir linfopenia, ¿sí? Yo puedo decir disminución, ¿no? De los linfocitos, pero puedo decir linfocitosis. Porque estoy hablando de que aumentaron mucho los linfocitos. Fíjense cómo cada serie, nosotros podemos decir peña, disminución, citosis, aumento. ¿Estamos? Muy bien. Y por otro lado, nosotros podríamos hablar de lo que es la plaquetopenia. Generalmente se dice trombocitopenia cuando es la disminución, peña, disminución, trombocito, plaqueto, ¿sí? Son las plaquetas. Generalmente debemos hablar de por lo menos que estén por debajo de 150.000. Cuando hablo de trombocitosis, trombocito, citosis alto, ¿sí? El aumento de plaquetas, generalmente se habla arriba de los 450.000. Y después, bueno, ya cuando uno habla de aplasia medular, ¿sí? A falta, ¿sí? No hay formación de las células sanguíneas, ¿sí? Que nosotros vamos a ver que no están madurando las células a nivel de la médula ósea, ¿sí? Eh, y esto llevaría lógicamente a pancitopenia, ¿no? Con la disminución marcada de todas las células sanguíneas. A veces habla de aplasia medular, ¿sí? Podemos hablar de depresión de médula ósea, ¿sí? Depresión es cuando, bueno, disminuyó la formación, pero bueno, aplasia ya sería falta, ¿sí? Esto es la generalidad que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Después vamos a ir ya a hablar un poquitito de anemia por un lado, ¿sí? O ¿sí? Lo que va a ser serie roja por un lado, serie blanca por otra y después las plaquetas. Escúcheme bien, tenemos que tener en cuenta los valores normales, ¿sí? Si yo hablo de la serie roja, los glóbulos rojos, sin entrar en detalle, chicos, en hombre, mujer, que uno debería hacerlo, pero más o menos entre 3.800.000 a 6 millones, más o menos los valores normales de los glóbulos rojos. Cuando hablo del hematocrito, entre 38 a 47, 48. Cuando estoy hablando de la hemoglobina, ahí sí, por ahí la mujer 12 a 16, hombre 13 a 17 y medio, 18, ¿sí? Eh, Acuérdense los reticulocitos entre 0 a 2, ¿sí? Por ciento del valor de glóbulos rojos. Dentro de los índices hematimétricos que nos van a interesar acá, el índice, dentro de esos índices vamos a ver el volumen corpuscular medio, que si ustedes recuerdan, entre más o menos 80 a 100, ¿sí? Micrómetro cúbico. Si vamos a hablar de la hemoglobina corpuscular media, dentro de esa hemoglobina corpuscular media, estamos hablando entre 28 y 32, ¿sí? 27, 33, si quieren abrirlo un poco más. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que va a ir entre eh, más o menos 31 a 36, ¿sí? Y estos índices muchas veces nos ayudan a darnos cuenta de las anemias. Dentro de los glóbulos blancos, más o menos entre 4.000 y 11.000, ¿sí? Como para dejar un valor. eh, y la fórmula leucocitaria, neutrófilos
estamos hablando entre un 45-50% hasta un 70%. Eh, los basófilos entre 0 y 2, todo por ciento esto, ¿no? El eosinófilo entre 1 y 5 más o menos. Los linfocitos 17 a 40%, y después el monocito entre 2 y 8. ¿Sí? Y por último, bueno, tener en cuenta el tema de las plaquetas, eh, más o menos entre 150.000 a 450.000. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer después es adaptarlo a cada una de en las anemias. Bueno, vamos a ir un poquito más en profundidad. Lo mismo cuando hablemos de la serie blanca, la serie roja. ¿Sí? Así que bueno, no, hasta acá eh, hablamos de las generalidades. ¿Sí? Y ya para la próxima seguimos con las clases de anemia. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.